Amén. Salmo 91, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de nuestro Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Dios. Este es un salmo, se dice, de protección. El autor no está, es anónimo, el autor no se sabe quién lo escribió. Pero aunque haya sido anónimo, porque por lo general, los salmos uno piensa que siempre los escribió David, o los encargados o los jefes del coro de David. Pero no es necesario ser un personaje prominente o importante para tener la revelación de Dios y sentirse por el Señor seguro. Porque ciertamente, aunque no sabemos quién escribió este salmo, ciertamente habla grandes verdades de que el Señor es el que nos libra y es el que nos protege y es el que nos cobija. Pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo nos protege? ¿Cuándo nos cobija? ¿Cuándo nos cubre? Y leí hasta el hasta el versículo 4, porque hay una referencia en realidad en relación a eso. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hay una referencia a cuando Jesús, en Mateo capítulo 23, él, a modo de reproche, habla palabras como al aire, pero se las dice a los fariseos ciertamente. Y justamente el Salmo, Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38, dicen, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es terrible lo que Jesús está viviendo en ese momento. Porque en el versículo 1 hasta el versículo 39 es una cátedra de reproche de la conducta de los fariseos y de los saduceos, de los judíos ciertamente, de que Jesús les está haciendo. Y no es muy liviano el reproche, es fuerte el reproche. Esta es una de las expresiones donde Jesús mayoritariamente es fuerte con el fariseo y con el saduceo. Son expresiones como el versículo 27 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados! ¡Qué terrible! Que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es fuerte, es fuerte. Y todo ciertamente el capítulo prácticamente es de ese tipo de reproche. Que dice el versículo 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda
o el altar que santifica la ofrenda? Porque claro, ellos que estaban acostumbrados a recibir grandes sumas de dinero y lo que les importaba a ellos era la ofrenda más que guardarse en santidad, Jesús los reprende y les reprocha y les dice, ¿qué es más perfecto? ¿La ofrenda o el santuario? Pues el que jura, dice el 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Es terrible la expresión de Dios cuando habla con su pueblo. Y es así cuando habla y le dice el 34, por tanto he aquí el 33, dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y sacrificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y es ahí cuando el Señor expresa esa expresión, valga la redundancia, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise protegerlos, cuántas veces quise cuidar de sus hijos, como la gallina. Por eso hacía una estrecha relación con el Salmo 91. ¿Por qué razón? Porque haciendo el símil, la comparación perfecta de Jesús, no es que nosotros hablemos de los fariseos, nosotros como personas digo, y nos sentamos en el sillón del acusador y decimos, no, si los fariseos y los saduceos y los escribas eran hipócritas y hablamos y nos llenamos la boca de palabras en contra de ellos. Ciertamente nuestro juicio va a ser humano, nuestro pensamiento y nuestras palabras van a ser humanas en contra de estas personas que ciertamente sirvieron para un propósito, pero que en su corazón eran de una forma que no agradaba a Dios. Es distinta a las palabras expresadas directamente por Jesús, porque el Señor mismo fue el que mandó a los profetas, el Señor mismo fue el que mandó a los mensajeros para hablar el glorioso mensaje, y a unos mataron, a otros apedrearon, y aún más dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Las palabras del Señor realmente son vivas cuando dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque se visten bien para abrir a la iglesia. Se perfuman, se bañan, se peinan, pero por dentro hay hediondez y podrida llaga. ¿De qué sirve vestirnos bonito si en nuestro interior hay podredumbre? Hay pecado que no queremos ni abandonar, ni confesar, ni que sean perdonados, porque muchas veces estamos cómodos viviendo así. O pensamos que esta es la forma de adorar a Dios. Porque total, como el Señor es un Dios de amor y perdonador, el Señor nos va a perdonar. Y gloria al Señor porque es así, hermano. Pero no sin antes ver que la reprensión viene por a los hipócritas, para aquellos que queriendo demostrar algo en su interior y en su corazón son distintos. El que habita al abrigo de Dios, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los moradores? Porque hay dos tipos de personas. Los moradores, los que habitan, los que viven en un lugar, y los que visitan, los forasteros, los advenedizos, los extranjeros, aquellos turistas espirituales que van de un lugar a otro porque quieren conocer. Van, se sacan fotos
y se las guardan de recuerdo en su corazón diciendo, sí, sí, yo estuve ahí. Turistas espirituales. No son verdaderos moradores de la gracia ni de la presencia de Dios. No son verdaderos personas que habitan en la presencia del Señor. Y si no somos habitantes, si no somos moradores y no estamos en la morada del Altísimo, ciertamente en algún momento de nuestras vidas vamos a ser como estas personas que se conforman con vestirse bonito, con aparentar, no solamente acá, con aparentar afuera, o en nuestros trabajos, o en el colegio, o en cualquier parte, pero sabemos y no, en cierta forma la gente se hace un nombre. Esta persona es evangélica, hace años es evangélico, y estos fariseos, escribas, hace años eran en esta condición, pero solamente el Señor los conocía, que en su interior eran sepulcros que estaban llenos de hediondez, de mortandad, huesos, dice la palabra, que por fuera a la verdad sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el desafío de parte de Dios? No nos conformemos con ser turistas espirituales, porque sí, tenemos muchas bendiciones en el nombre del Señor. Y el Salmo glorioso es maravilloso. Y dicen grandes verdades, y para aquel que habita, para aquel que mora y aquel que vive en la presencia de Dios, hay grandes promesas. Y las promesas de Dios ni siquiera hay que reclamarlas, ni siquiera hay que proclamarlas, porque las promesas de Dios el Señor solo las entrega. Por cuanto dice la palabra, nos amó mucho, que entregó a su Hijo. Nadie le pidió al Hijo a Dios, Él solo lo entregó. Dice la palabra, nadie me la quita la vida, yo mismo la entrego. El Señor nos ama tanto, hermano. Nos ama tanto el Señor y Él quiere que ciertamente, conforme a su voluntad y conforme a su tiempo, Él quiere bendecirnos. Pero ¿a quiénes el Señor bendice? El Señor bendice a aquellos que habitan en su presencia. Porque las promesas son para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Aquellos que moran en la sombra del Omnipotente. No son aquellos que se sacan una foto y luego van a otro centro turístico. No nos constituyamos hipócritas. No pensemos que porque somos o porque creamos o porque tenemos alguna capacidad podamos ser mejores que otras personas. Estos varones se creían importantes porque eran del linaje, venían del patriarca de Abraham. Dice Juan capítulo 8, versículo 37. Capítulo Juan 8, 37 dice, Jesús les está hablando y les dice, sé que soy descendiente de Abraham. Porque claro, la enseñanza empieza diciendo, si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Es un texto súper conocido. Entonces los judíos se ofendieron, como siempre, porque ellos creían que eran alguien, se creían importantes. Y le dijeron, epa, tranquilo, le dijeron. Nosotros somos hijos del linaje de Abraham y nunca hemos vivido en esclavitud. Y ahí es cuando Jesús le dice, sí sé, el versículo 37, sí sé que son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El 38 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis
lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondiendo, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, dice el versículo 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, claro, estos hombres proclamaban ser alguien, procuraban y decían, nosotros somos libres y nunca hemos sido esclavos porque somos parte del linaje de Abraham. Y un padre tenemos, nuestro padre Abraham, y se sentían orgullosos de eso. Y Jesús dijo que Abraham, que era el padre de la fe, ciertamente, que él vio y se gozó. En otra parte dice, Abraham vio que yo venía y se gozó en aquel día. Entonces estos hombres una vez más se enojaron y se ofendieron porque ellos dijeron que las obras de su padre Abraham estaban haciendo. El Señor les pregunta y le dice, yo hablo en chino. Si ustedes hicieran la voluntad de su Padre, a mí me amarían. Y muchas veces nos pasa a los mismos a nosotros, que estamos tan cargados de venir a la iglesia, y no lo digo simplemente así, tenemos el nombre de evangélicos, nos vestimos bien, nos ponemos ropita linda, pero solamente nos queda el nombre, porque nuestras obras muchas veces son las que niegan al Señor. Nuestro testimonio en nuestros actos y en nuestros hechos son las que niegan al Señor. Y en vez de amar al Señor con todo nuestro ser, lo que hacemos es demostrar que realmente no hemos conocido ni hemos nacido de nuevo al nombre de Cristo. Estos hombres sí creían realmente que tenían por padre a Abraham, porque según la carne era así. Según la carne ellos tenían de qué gloriarse, como dice Pablo. Tenía un currículum gigante, Pablo, y estos también. Tenían un orgullo gigante, un ego del porte de un edificio. Y tenían, ciertamente, según la carne, con qué generar tanto ego. Pero sus obras, las obras de fe, las obras de amor que había hecho Abraham, esa fe que se entregó, dice la palabra que entregó hasta su hijo que iba a matar porque creía en aquel que todo lo podía. Hasta que el Señor le dijo, para Abraham, tranquilo Abraham, he visto tu corazón. Y desde ahí fue constituido amigo de Dios. Pero estos varones no conocían a ese Dios, no conocían al Señor. Ellos creían que por tenerse un nombre, por tener una cualidad, por sacarse una foto en el templo, Jesús dice, vosotros hipócritas, amáis orar en las esquinas y que los hombres les digan, oh, qué importante es usted. Amáis los primeros lugares, los primeros asientos, amáis ser renombrados, demudan su rostro y parece que se esfuerzan para adorar, pero no es así. El mismo Señor los recriminó y los insultó porque sus obras no eran justas, al contrario, sus obras eran obras de muerte. Si vosotros fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían.
Ciertamente Juan 1:1 dice la palabra que a todo aquel que ha creído y le ha recibido, Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y ahora nosotros no podemos decir somos hijos de Abraham. Ahora somos hijos de Dios. Y las obras de Dios tenemos que hacer. Si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad, hermano? Cristo es la verdad. Cristo es la luz, es la salvación. Cristo ciertamente es aquel gloriosa presencia que a nosotros nos conviene estar cerca de Él. Y tenemos que habitar en su presencia, habitar cerca del Altísimo y morar bajo la sombra gloriosa del Omnipotente. Entonces gozaremos de las bendiciones. Entonces diremos a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Por qué razón? Porque es importante hacer una cosa primero y después la otra. Porque alguien que no vive en la presencia de Dios, no confía en el Señor. No confía, hermano. La fe es confianza. Y la fe se construye solamente en la presencia del Señor. La fe se construye escuchando su voz, su mensaje, su consejo, haciendo la voluntad de Dios. Entonces podremos realmente confiar. Y es entonces cuando el Señor nos va a ver acurrucados en su presencia y nos va a cubrir como una gallina cubre a sus polluelos. El Señor está deseoso de cubrirnos así, pero Él necesita que nosotros estemos en su presencia, habitando, no solamente siendo turistas espirituales, no estando en este lugar, después, y no lo digo, hermano, no lo digo físicamente, porque usted puede mudarse, puede viajar y puede ir en el camino, en su hogar, estando en la presencia, habitando en la presencia, porque el Señor nos dio un recurso glorioso que es la oración, su palabra, su presencia. Jesús mismo dijo, ora a tu Padre en lo privado, y tu Padre que ve en lo privado te recompensará en público. Cualquier instancia es importante, pero muchas veces nosotros nos apartamos, nos bloqueamos y solamente somos visitantes espirituales. Estamos todo el mes o toda la semana en otro lugar y decimos, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, hay que ir a la iglesia. Y muchas veces viene la dificultad a nuestra vida, viene la dificultad siempre va a venir. El problema siempre lo vamos a tener. La prueba siempre va a estar, hermano. La diferencia es si somos habitantes de su presencia o solamente simples visitantes. Pablo escribe en una de sus cartas diciendo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois parte de la familia de Dios. Ocupemos esa posición, ocupemos esa ubicación especial que el Señor nos da. Pero si nosotros voluntariamente nos apartamos, voluntariamente nos distraemos, Satanás ciertamente es el que nos engaña. Satanás ciertamente es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes devorar primero? Aquellos que solamente son visitantes de su presencia, que vienen o que están cuando tienen alguna dificultad en su vida, buscan al Señor. Cuando tienen alguna crisis, buscan al Señor, se humillan y el Señor por misericordia les responde. Y cuando están bien, se apartan. Y no lo digo simplemente, hermano, como las personas que están en el mundo, porque muchas veces, y lamentablemente, nosotros que estamos adentro, que conocemos al Señor, nos portamos de la misma forma. En vez de estar en la presencia, habitando, adorando y glorificando el nombre de Dios,
nos dejamos llevar, nos despreocupamos de la gracia, nos despreocupamos de su presencia, buscamos otros intereses. Y en días específicos nos ponemos bonitos y venimos. Pero antes de ayer, somos sepulcros blanqueados. Y es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque aquel que se aparta de Dios, aquel que no está cerca de Dios, aquel que no está gozando de las aguas gloriosas del Señor, inevitablemente entra en una sequía espiritual. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores. Un poco parafraseando. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No solamente a veces meditamos en su presencia, no solamente a veces meditamos en su ley, en su voluntad, sino que en su mente constantemente, en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es el beneficio? Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol en un desierto no prospera porque se seca, pero un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo? Cuando somos árboles que estamos sentados o que estamos plantados, cuando venimos y habitamos en la presencia del Señor. Cuando estamos y habitamos y meditamos en su ley día y noche. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham. Es fuerte que el Señor haya dicho a estos varones, pero vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es terrible. Y permite al Señor que nunca el Señor nos diga eso. Aunque digamos, Señor, pero yo cumplí. Yo fui a la iglesia, yo me vestí bonito. No los conozco. Hacedores de maldad. Inclusive el Señor dice en esa frase, pero yo no os conocí, hacedores de maldad. Es tan importante habitar en la presencia de Dios. Es tan importante que el Señor nos acurruque con sus alas. Y el Señor extiende dice uno de los salmos, sus cuerdas de amor sobre nosotros. Nos aprisiona. Como la gallina extiende sus alas y nos protege. Porque los pollitos son desvalidos. Y nosotros somos desvalidos. Porque si nos apartamos, va a venir un águila rapaz y nos va a llevar. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos apartamos de su gracia, nos apartamos de su amor, nos apartamos de su luz, de la meditación y del consejo sabio de Dios, nos vamos a apartar en nuestro corazón. Porque meditar de día y de noche significa que constantemente vamos a estar en la presencia, vamos a estar buscando y diciendo qué es lo que Dios quiere. Si hago esto, ¿el Señor le agrada? ¿Es pecado o no es pecado hacer esto o pensar de esta forma? Y somos carne y somos sangre y vamos a pecar, pero que el pecado fugaz sea eso, un pecado fugaz, y nuevamente volver a las plantas del Señor y a la presencia del Señor y decir, Señor, quite de mí este pensamiento en contra de mi hermano, en contra de mi hermana. Quite de mí esta imagen que no es conforme a su voluntad. Porque la palabra de Dios nos enseña diciendo, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo perfecto. Y como somos carne y sangre, vienen pensamientos de pecado.
Un varón, no recuerdo el nombre en este momento, dijo una vez: yo no puedo evitar que los pajaritos vuelen sobre mi cabeza. Lo que sí puedo evitar es que hagan nido. El pecado está constantemente. Nosotros estamos en medio de gente que peca y que el pecado nos bombardea. Pero nosotros no podemos dejar que el pecado entre en nuestro corazón y mucho menos en nuestra mente. Al contrario, tenemos que meditar en la ley de Jehová de día y de noche. ¿Por qué razón? Porque haciendo estas cosas encontraremos esa paz, esa verdad, ese consuelo que solamente el Señor entrega a aquellos que verdaderamente lo buscan. Porque si solamente buscamos al Señor en crisis, vamos a vivir de crisis en crisis. Vamos a vivir parchando problemas y buscando soluciones rápidas, siendo que estando y habitando en la presencia gloriosa de Dios, los problemas los vamos a tener, pero la gracia de Dios nos va a tener paz. Dice la palabra que el mundo entrega una paz distinta como Dios la da. El mundo entrega una paz solamente cuando no hay problemas, cuando no estamos enfermos, cuando tenemos suficiente dinero para proveernos, para abastecernos, cuando satisfacemos nuestras necesidades físicas, ahí entonces tenemos paz. Pero con la paz que da el Señor, aun cuando no tengamos ninguna de estas cosas, el Señor da una paz gloriosa que sobrepuja todo entendimiento. Sobrepujar todo entendimiento significa que las demás personas no entienden por qué tenemos paz. Solamente el Hijo de Dios, aquel que habita en la presencia del Señor y que mora en la sombra del Omnipotente, es el que entiende por qué tiene la paz. Muchas veces nosotros no sabemos por qué tenemos paz, pero la tenemos. Y damos gracias al Señor porque tenemos paz. Y tenemos problemas mil, dificultades mil. Pero aún así, estando en el Señor, tenemos paz. Y cuando tenemos paz, y cuando nuestra confianza en el Señor no depende de las cosas externas, porque dice Pedro, no os extrañéis cuando el fuego de la prueba os asole, porque si el oro que perecedero se prueba con fuego, ¿cuánto más nuestra fe? Entonces, ¿cuánto más el Señor va a probar nuestra fe? Va a probar de que realmente somos sus hijos, somos sus discípulos, somos sus hijos amados, hijos realmente de Dios. Solamente con la prueba y a pesar de la prueba tener paz y tener confianza en el Señor. Y solamente con la paz y la confianza del Señor. Ahora sí, David escribió este salmo, el Salmo 34. David escribió el Salmo 34, dicen los entendidos, y la Biblia de estudio dice que lo escribió cuando se escapó de Abimelech. Dice el Salmo 34, versículo 1. Y esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos paz. Cuando nuestra confianza no depende de las cosas externas. Cuando nos dejamos y estamos en la presencia de Dios y habitamos en su presencia y moramos en la sombra del Omnipotente. Cuando todo está mal, pero aún podemos tener paz, podemos decir este cántico, este salmo. El Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando tengo paz, cuando estoy en tranquilidad, cuando estoy en prueba, cuando estoy en dificultades, cuando estoy enfermo, cuando estoy sano. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Permite al Señor que nosotros también podamos decir eso. Bendigamos al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en nuestra boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán.
El versículo 3 es glorioso. ¿Por qué es glorioso? Porque es lo que nosotros tenemos que hacer delante de la presencia del Señor y delante de cualquiera. ¿Qué dice el versículo 3? Engrandeced a Jehová. Engrandecerlo. Hacerlo gigante. Hacerlo grande. Dice Isaías o Jeremías, no recuerdo bien. Dice que a pesar de la prueba, y parafraseando, el Señor está como poderoso gigante a nuestro favor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces nosotros vemos el problema, la dificultad, la situación, y hacemos a Dios, en vez de que sea gigante, lo hacemos chiquitito. Y el salmista David dice, engrandecer a Jehová, hacerlo grande. ¿Por qué razón hacerlo grande? Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una voz, a un cántico, a un solo sentimiento y a un solo espíritu, a engrandecer a Dios su nombre. Entonces, qué gran diferencia hay, hermano, la reprensión que el Señor les hace a los fariseos y a los saduceos y a los escribas hipócritas, diciendo sepulcros blanqueados y que vosotros sois de vuestro padre el diablo, que para nosotros nos queda la lección, a nosotros nos queda aprender de ellos, de sus errores y aprender de que constantemente tenemos que habitar en su presencia, habitar en su gloriosa santidad y meditar en su ley de día y de noche, para que cuando vengan situaciones y problemas y tengamos que dar testimonios y dar consejo, pueda ser respaldado por la gracia y por la presencia de Dios y no venir a la iglesia o no buscar su presencia cuando estamos en crisis. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Versículo 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Por eso es tan importante creer. Por eso es tan importante confiar en el Señor, pero confiar de veras. Porque las bendiciones de Dios no se reclaman, no se proclaman, se confían que va a llegar. Porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él hará. Ciertamente estamos en medio. Y esto es lo que tenemos que entender. El miedo nos aparta. El miedo nos detiene. El miedo nos hace huir. Antes, Israel lo hizo, ciertamente. Mataban, ciertamente. Ahora, gracias a Dios, en Chile no pasa eso. No hay asesinatos por religión. Lamentablemente en otras partes del mundo sí las hay. Pero por misericordia nosotros estamos viviendo acá. Y tenemos que aprovechar la instancia. Antes, Satanás instaba y tocaba los corazones para que apedrearan a los cristianos, para que los mataran. Pablo da testimonio diciendo muchas veces, y por el Espíritu Santo lo escuchamos el domingo, muchas veces me pasó esto, otro, me apedrearon, me dejaron casi muerto, 3 veces estuve casi me ahogué en un naufragio. Pero Satanás, que es astuto, en los tiempos modernos está usando otros métodos distractivos. No es al choque, porque sabe que cualquier cosa que se haga al choque, nosotros vamos a estar prestos y decir, no, Señor, y vamos a clamar al Señor, y vamos a reprenderlo en el nombre del Señor, y cualquier cosa que pase,
va a huir Satanás. Lo que está haciendo ahora, y pasa en muchos ámbitos, es que de forma distractiva está diciendo, como le dijo a Eva, no es tan malo. Así que Dios dijo que no podían comer de ningún árbol. No, si ciertamente no moriréis. Satanás, que es padre de mentira, como lo dice el Señor, está usando métodos no al choque para distraernos, al contrario, métodos disuasivos, usando las cosas que a nosotros nos agradan, conforme a la concupiscencia de nuestro corazón, aquello que nos agrada, aquello que amamos. Dice la palabra que no debemos amar ni el mundo ni las cosas del mundo, pero de forma sutil Satanás se mete en nuestro corazón y entonces dejamos entrar a Satanás y dejamos de pensar y de meditar de día y de noche en su palabra. Dice la palabra de Dios en una de sus parábolas, Jesús dijo que un espíritu de demonio regresó y cuando vio la casa desordenada, limpia, vacía, luego se fue y tomó a 7 demonios peores que él y habitó de donde fue expulsado. Y el postrer, dice la palabra, el postrer estado de aquella persona fue peor. ¿Qué significa todo esto? Nosotros siempre vamos a estar llenos de algo. Y es así. Llenos de algo siempre vamos a estar. Si no tenemos a Dios, si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, entonces vamos a estar llenos de aquellas cosas que el Señor nos libró y nos limpió. Y es por eso tan importante que nosotros meditemos en su voz, meditemos en su consejo, meditemos en su palabra y que nos guardemos cada día en su luz para encontrar la salvación, para encontrar el perdón de nuestras faltas y de nuestros pecados, para que no venga cualquier espíritu de demonio que fue expulsado de nosotros y que halle esta casa vacía. Al contrario, Jesús mismo dice en Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dejemos entrar al Señor una vez más. Si pensamos que está vacío nuestro corazón y nuestra mente y nuestro cuerpo, dejemos entrar al Señor y al Espíritu Santo, porque Él está dispuesto a cuidarnos, a protegernos como la gallina cuida a su polluelo. Y cuando entre el Espíritu Santo solito, Satanás se va a ir. Ni siquiera tenemos que luchar, pero tenemos que, sí, dejar entrar a Dios, al Espíritu Santo, acá y acá. Nacer de nuevo, abandonar aquello que nos entorpece y habitar en su presencia para que, aunque nos veamos bonitos por afuera, seamos preciosos por adentro. No porque seamos nosotros mismos, sino que porque seamos el reflejo glorioso de Cristo el Señor. El Señor le dijo en la enseñanza, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 dice la palabra, el versículo 2 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor eligió a un niño como ejemplo para decir, si no hacéis como un niño, no podrán entrar? Claro, siempre se dice que los niños son ingenuos, son inocentes, pero más allá de ser, y es verdad, ciertamente, más allá de ser ingenuos e inocentes, los niños tienen una cualidad que muchas veces nosotros hemos perdido, que es la capacidad de asombro. El asombro, hermano. Los niños se asombran
Los niños tienen los ojos llenos de asombro. Y cuando un niño ve un regalo o ve una situación que le agrada, sus ojos se llenan de asombro. Asombro, lo anoté, significa que es una gran admiración. Eso es asombro. Y los niños tienen los ojos llenos de asombro. Son inocentes. Y el Señor dice, si ustedes no se hacen como niños, ¿hace cuánto que no nos asombramos de las cosas del Señor nosotros? ¿Hace cuánto que no miramos las cosas del Señor como ojos de un niño? De hecho, y una experiencia personal. Yo vivía en Argentina, en un lugar que estaba muy alejado de la cordillera. De hecho, a muchos kilómetros. Y no veía la cordillera. Pero cuando yo llegué acá y la vi, la cordillera, primero grande, imponente, en el invierno nevada, sí tenía ojos de asombro. Y decía, gloria al Señor, porque cuán glorioso es el Señor y sus obras gloriosas. Pero con el pasar del tiempo, debo reconocer que me acostumbré a la vista. Y cuando ya veía para la cordillera, ya no la veía con ojos de asombro. La veía porque, sí, está ahí la cordillera. Espiritualmente muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces cuando vemos un milagro, el milagro de Dios, la enseñanza de Dios por primera vez, nos llenamos de asombro. Pero con el pasar del tiempo, ese asombro desaparece. Esa admiración gloriosa que teníamos por el Señor desaparece. Y entonces vemos todas las cosas opacas, todas las cosas como una carga. Y el Señor nos insta que día a día tenemos que meditar, día a día tenemos que pensar y tenemos que volver a ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Porque el Señor nos lleva de victoria en victoria todos los días. Despertar en la mañana es una victoria. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra. Pero sin embargo nosotros muchas veces nos despertamos y decimos, desperté, hay que ir a trabajar. Apagamos la alarma, nos duchamos y nos vamos. Y ponemos cara de, otra vez. Y la palabra dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Tenemos que despertarnos con ojos de asombro y decir, Señor, gloria al Señor, gloria a Dios. Y el que habita al abrigo del Altísimo, volvamos a habitar en su presencia, hermano. No nos apartemos, no seamos turistas. Turistas espirituales que cuando estamos en crisis, vamos, oramos, decimos, Señor, ayúdame, levantamos las manos y nos vamos de nuevo a nuestros quehaceres. Al contrario, vivir en su presencia. ¿Para qué? Para que podamos solito. El Salmo 34 que salga solo, que no sea una obligación, que no sea ni el domingo, ni el martes, ni el jueves el coordinador o el coro decir, vamos a cantar la alabanza y empezamos. Al contrario, que solo surja, que por los poros nos brote la alabanza, que por los poros nos brote el agradecimiento, la gratitud, la adoración a Dios, para que seamos dignos hijos de Dios y no seamos hipócritas, que estamos bien vestidos o mal vestidos, o da lo mismo la vestimenta, pero lo importante es que tengamos un corazón y una mente que medita de día y de noche al Señor, porque en estas condiciones entonces podemos decir verdaderamente, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Que el Señor bendiga este mensaje, que el Señor nos ayude a ser mejores, que nos ayude a volver a habitar la residencia de los cielos, que nos sea entregada nuevamente, nos sea devuelta y podamos volver a habitar en su presencia, volver a habitar en sus moradas y podamos ser cubiertos con sus alas gloriosas, porque sus alas son de amor, su cobertura es de bendición y en nuestra vida en Cristo y nosotros en Cristo somos más que vencedores.
Le invito a orar para agradecer el mensaje y la gloriosa misericordia de nuestro Dios.